Buen día con todos. Mi nombre es Jefferson Moreno. Ya nos conocemos, hemos venido compartiendo un poquito respecto a este tema del lavado de activos. Y hoy, para continuar con el análisis, vamos a tocar un tema muy bonito. Para mí, muy interesante, muy novedoso, poco tratado, y no solamente poco tratado, pocas veces aplicado, que es el llamado proceso de extinción de dominio. Este proceso de extinción de dominio es sui generis, pero para que todos me entiendan, ustedes saben, yo siempre trato de hablar de la manera más sencilla posible para que esto se entienda, para que el mensaje pueda llegar, pero la pregunta de inicio es esta. Tienes al lavador de activos, tienes al narcotraficante, tienes al jefe de la organización criminal, tienes a los secuestradores, los tienes condenados, no hay problema. Pero la pregunta es, ¿cuántas casas se compró el líder de la organización criminal? Deben ser muchas. ¿Cuántos carros se compró el sicario? ¿Cuántas empresas utilizó el lavador de activos? ¿Qué hacemos con los $500,000 que hemos encontrado en un maletín y que estaban trasladando de un lugar a otro en efectivo, cuyo origen ilícito nosotros presumimos es el tráfico ilícito de drogas? ¿Qué pasa con esos bienes, efectos, ganancias o dinero? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Pablo Escobar está muerto, no hay problema, pero su familia se queda con todo. Esa es la pregunta. Y el proceso de extinción de dominio es un proceso que intenta darle respuesta a ese problema. ¿Qué hacemos con los bienes, efectos o ganancias? Si estuviéramos en un proceso penal sin un proceso de extinción de dominio, bueno, finalmente pues quedan incautadas, ¿no? Y se acabó. Es un proceso, en todo caso, accesorio al proceso penal, pero ahora las cosas cambian. Ahora, el proceso de extinción de dominio se ha creado para regular un proceso específico para tratar ese tema. ¿Qué hacemos con los bienes, efectos, ganancias y dinero producto del lavado, producto del tráfico, producto de la extorsión, el secuestro, etcétera, etcétera, etcétera? Yo tuve la suerte, amigos, pero esa es la idea en general, ¿correcto? Eso es lo que se busca con un proceso de extinción de dominio. Eh, este es un tema que legislativamente ha ido cambiando poco en realidad, pero incluso nuestra última modificación, la actual es del 2018, que emitió el presidente Vizcarra, y por ser novedosa la figura, incluso tienes una copia por ahí, tiene muchos matices del sistema colombiano, que es en realidad me parece de donde hemos tomado el modelo, sin temor a equivocarme, pero como es nuevo y como no se ha aplicado mucho, un primer problema que vamos a encontrar es que no vamos a encontrar jurisprudencia abismal, así como respecto de cualquier otro delito, pues el hurto, el robo, o el proceso inmediato, ¿no? Hasta el proceso de colaboración eficaz tiene más jurisprudencia. El proceso de extinción de dominio, siendo un proceso autónomo, de cierta forma especial, no tiene mucho tratamiento jurisprudencial. Eso implica, obviamente, que no ha tenido mucha aplicación en la realidad, porque si no hubiera generado pues mayores casos, ¿no? Que nosotros podamos analizar. Sin embargo, he logrado ubicar los casos que debemos analizar, por lo menos los datos, y yo les voy a dar los datos ahora al final para que ustedes puedan darle una revisada, y sobre esa base
Segundo o tercero, como gusten, este proceso es poco tratado, incluso a nivel de la doctrina. ¿Por qué lo digo? Porque yo tuve la suerte, y eso es lo que quería contarles, yo tuve la suerte de compartir aula en la Universidad de Medellín con un gran magistrado, que es el señor fiscal coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado. El doctor Chávez Cotrina, eh, que llevó la maestría ya conmigo, una maestría de sistema acusatorio y litigación oral, pero en general una maestría en derecho penal, el doctor trataba mucho el tema. E incluso la extinción, la pérdida de dominio llegó a ser su tema de tesis. Y hoy se ha convertido en un libro que el doctor ha publicado recientemente, hace un par de años, debe ser. O el año pasado, me parece, o hace un par de años. Y ustedes encuentran ese material, por ejemplo, a nivel peruano, ¿no? Pero son pocos a nivel doctrinario los que han tocado este tema. Entonces, normalmente lo que tenemos a la mano es la base legal. Y sobre esa base legal nosotros trabajamos. Y además, un tema importante, como me parece, como toda base legal que regula un tema en específico, ¿no? Ante algún vacío o deficiencia en esa base legal específica, especializada sobre el tema, que en este caso es el proceso de extinción de dominio, suplementariamente aplica las reglas del Código Procesal Penal o del Código Procesal Civil, dependiendo de la naturaleza del acto, ¿no? Eso quiero dejarlo claro. Además, obviamente, por ser un proceso, yo creo más de naturaleza administrativa, no lo reconoce directamente la ley, pero es un proceso de naturaleza administrativa. Y por ser proceso, le corresponde todos los principios y todas las garantías de un debido proceso. Y eso sí, por lo menos a título general lo han reconocido en la propia ley y venía ya reconociendo desde la primera vez que se implementó esto en el país. Entonces, dicho eso, amigos, yo lo que primero tengo que explicarles o primero tengo que contarles es sobre qué base legal nosotros trabajamos. Ya conocen ustedes a nivel convencional, más o menos, cuál es nuestra base, ¿no? Nosotros trabajamos sobre la base de la Convención de Viena. Quizá en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, nosotros trabajamos sobre la base de la Convención de Palermo. Tenemos una convención contra la corrupción también, ¿no? Y en cada una de estas convenciones, ustedes van a poder encontrar de cierta forma el tratamiento, obviamente, ya sea, por ejemplo, la Convención de Viena, de las sustancias, de los estupefacientes, en el caso de la Convención de Palermo, todo lo relacionado a la organización criminal. En el caso de la Convención contra la Corrupción, ustedes van a encontrar obviamente la regulación de los bienes ilícitamente obtenidos, ¿no? Entonces, ustedes encuentran más o menos un tratamiento base, las directivas que uno tiene que respetar a nivel interno sobre qué vamos a hacer con la lucha esta, la anticorrupción, la de drogas, contra el lavado. Pero a nivel interno, yo tengo que pensar así. Miren, eh, hay un decreto legislativo, el 22095, por acá lo tengo, miren. Este decreto legislativo 22095, les estoy hablando del 21 de febrero del 78. Lo cito ¿por qué? Porque este decreto lo que hacía era plantear algunos aspectos eh, sobre la lucha contra el tráfico de estupefacientes, ¿no? E incluso el título de la ley es la Ley de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Se regulaba el uso permitido, el uso no permitido, incluso hasta la etapa de rehabilitación del drogadicto, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque esta ley, o este decreto ley 22095, eh, tiene dos artículos interesantes, que son el artículo 69 y el artículo 70, que diríamos son la base de lo que después obviamente se convirtió en una ley especial. Ambos artículos hacen referencia a los bienes que sean decomisados
o que sean incautados. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos bienes? Entonces, lo que te decía la ley en su momento, miren que obviamente solo estamos hablando del tráfico de estupefacientes, de drogas, lo que te dice es que finalmente esos bienes van a ser administrados o utilizados para el servicio oficial por las dependencias públicas, mientras se emita la sentencia condenatoria, que ordene su incautación definitiva. O, claro, si te absuelven, que disponga la devolución al propietario. Entonces, y ese es el artículo 69, y el artículo 70 lo que te decía era, los bienes incautados o decomisados definitivamente serán adjudicados al Estado y afectados en uso a los organismos públicos que se determinen, ¿no? Y aquellos que no sirvan para ese fin serán vendidos en subasta pública. Y su producto constituirá un ingreso al tesoro público. Entonces, esa es la base. O sea, ¿qué hacemos con los bienes decomisados incautados de las personas que se dedican al tráfico de drogas? Bien, pues pasan a ser administrados por dependencias públicas. Y si no sirven para ese fin, pues lo vendemos, lo rematamos. Y la plata pasa al tesoro público. Ahí tienen ustedes una primera base sobre qué hacemos con los bienes. Ojo, claro que sea solo bienes, pero la idea es esa. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Bienes, efectos, ganancias, dinero. ¿Qué hacemos con eso? La droga, obviamente, la quemamos, la destruimos, la incineramos en acto público, con presencia de un representante del Ministerio de Justicia. Eso decía todo esto del decreto ley. Pero lo que me interesa ahora es que se sepa que esta es la base. Sobre la base de estos dos artículos, uno puede trabajar una legislación posterior, y así se hizo. La primera vez que se reguló el proceso de pérdida de dominio en el Perú fue a través del decreto legislativo 992. Este decreto legislativo entró en vigencia al Perú en el año 2007. Específicamente, el decreto es del 21 de julio del 2007. Se reguló un primer proceso de pérdida de dominio, así denominado en este caso, y obviamente la idea era la misma. ¿Cuál era la idea? Extinguir los derechos o títulos respecto de bienes que tengan una procedencia ilícita. Para que, obviamente, para que ellos pasen a favor del Estado. Esa es la idea en general, ¿no? Si uno tuviera que definir incluso actualmente la extinción de dominio, pues tú la defines como una consecuencia. Se extingue el dominio, se extinguen los derechos, se extingue todo aquel derecho respecto de un bien, y se declara nulo obviamente todo lo derivado de él, respecto de aquel bien que tiene un origen ilícito. ¿Y cuál es la consecuencia? Eso es una consecuencia jurídico, porque tenemos un proceso además patrimonial que lo que hace es trasladar ese dominio, esa titularidad al Estado. ¿Respecto de qué? Respecto de los bienes, respecto de los objetos, efectos, ganancias, dinero, que se hayan generado a través de actividades ilícitas, obviamente. A través de un proceso con una sentencia. Pero datito adicional, eso es un plus a la definición, que no requiere ninguna indemnización, que no requiere ninguna contraprestación a favor del requerido. O sea, ese procesado, ese lavador, no me va a venir a mí a pedir una contraprestación por el hecho de haberle extinguido el dominio, ¿no? Porque se supone que los bienes tienen procedencia ilícita. Entonces, la primera vez que se reguló, se emitió este decreto legislativo 992 en el año 2007, y sobre esa base, por lo menos una básica, a nivel básico, se estableció que esa era la forma correcta de trabajar. Se regula un proceso, miren, que vamos a encontrar en lo sucesivo. Luego en la ley 29.212, luego en el decreto legislativo 1104 y actualmente en el decreto legislativo 1373. No quiero que se me pierdan, pero lo que quiero decirles es que
el proceso básicamente ha mantenido su estructura. Desde que se incorporó al Perú, ha mantenido su estructura. Ahora vamos a entrar en específico, pero digamos que las cosas no han cambiado mucho. Pero la primera vez que ustedes encuentran regulado el proceso de pérdida de dominio es a través del decreto legislativo 992, ¿correcto? Obviamente este decreto legislativo viene con su reglamento y ese reglamento fue emitido a través del decreto supremo 10-2007 IUS. Tú tienes la primera regulación, decreto legislativo 992, tiene su reglamento, decreto supremo 10-2007. Luego vino una modificación a gran parte de este decreto legislativo 992, que es la ley 29.212, ¿correcto? Y luego vino otra modificación, que es el decreto legislativo 1104. Y actualmente sobre esta base vamos a trabajar. Nosotros tenemos al decreto legislativo 1377. Obviamente con su reglamento, ¿no? Y su reglamento fue aprobado por Decreto Supremo 007-2019 IUS. Entonces, nuestra base actual, independientemente de la evolución que nosotros, que les acabo de reseñar ahorita, nuestra base actual de análisis de trabajo es el Decreto Legislativo 1373 y su reglamento, el Decreto Supremo 007-2019 IUS. E incluso les doy un datito adicional. Este Decreto Legislativo 1373 establece que es aplicable incluso a causales que se hayan generado antes de la vigencia de la ley, es decir, tiene efecto retroactivo. Entonces es un dato fundamental, ¿correcto? Pero lo que les quiero decir es que nosotros trabajamos sobre la base del decreto legislativo 1373, ¿correcto? Sobre esa base, yo quiero primero darles un poquito la estructura del proceso. Miren, nosotros cuando empezamos en esto de la extinción de dominio, de la pérdida del dominio, no teníamos obviamente fiscalías especializadas en esto. Entonces, cuando se empezó, se le encargó al fiscal penal, al fiscal provincial, la etapa de indagación, ¿no? Y la etapa de decisión, por así llamarlo, se le encargó al juez penal. Luego, nosotros obviamente hemos evolucionado en cuanto a la legislación. Acuérdense que nosotros hemos pasado del Código de Procedimientos de 1940 y del Decreto Legislativo 124, y luego el Código del 91. Luego hemos llegado actualmente al Código del 2004. Hemos regulado nuevas figuras, como por ejemplo el juez de la investigación preparatoria. Entonces, con modificaciones posteriores, nosotros lo que dijimos fue, sobre la base legal, que quien se iba a hacer cargo de la etapa de indagación en un proceso de extinción de dominio era el fiscal provincial penal. Pero quien iba a tomar finalmente la decisión era el juez de la investigación preparatoria. Ahora, actualmente, ya tenemos nosotros órganos especializados en extinción de dominio. Entonces, tenemos un fiscal especializado en extinción de dominio y tenemos un juez especializado en extinción de dominio. Entonces, ¿quiénes conocen este proceso? Los fiscales y jueces especializados en este tipo de proceso, ¿correcto? Ese es un primer punto que quiero hacerles saber. Segundo punto, les quiero dar un panorama del proceso y luego regresamos a los principios en general, ¿correcto? Miren, este proceso inicia con una etapa de indagación. El fiscal especializado en extinción de dominio puede iniciar una etapa de indagación de extinción de dominio, ya sea obviamente de oficio, ya sea porque alguien le ha puesto en conocimiento esta situación, es decir, a petición de parte. Un fiscal penal, por ejemplo, no especializado en extinción de dominio, pero un fiscal penal le pone en conocimiento, un juez, el procurador, incluso un registrador público, un notario público, le pueden poner en conocimiento al fiscal especializado en extinción de dominio
que existe una situación, ahora vamos a las causales, en las que él podría intervenir. Entonces, hasta ahí, bueno, no habría problema, porque estas personas, estos funcionarios, obviamente, un juez, un procurador, un registrador, un notario, están en la obligación de poner en conocimiento. Pero lo que dice este decreto legislativo 1373 es que además, eh, obviamente, de estas personas obligadas por ley, aquellas personas que pertenezcan al sistema financiero o aquellas que por sus actividades o funciones tomen conocimiento de la existencia de bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias, deben informar al Ministerio Público. Prácticamente cualquiera, un abogado, por ejemplo, que defiende casos de lavado, no sé, podría hasta estar inmerso en esta obligación. Está en la obligación de poner en conocimiento del fiscal especializado en extinción de dominio que hay una situación en la que él puede intervenir. Ahora vemos las causales específicas. Pero la cosa es que el fiscal califica, obviamente, e incluso les doy un dato adicional. Un ciudadano puede interponer, puede poner en conocimiento una denuncia ante el fiscal de extinción de dominio, por supuesto. E incluso lo decía específicamente las legislaciones anteriores. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquiera va y le dice, oye, yo creo que la casa que tiene Jefferson es producto de origen ilícito y nos arranca un proceso de extinción de dominio. Si se llegase a acreditar que el origen no es ilícito, finalmente yo termino acreditando que el origen es ilícito, esa persona obviamente tiene responsabilidad penal, civil, incluso administrativa, ¿no? Pero la cosa es que el señor fiscal arranca su etapa de indagación. Y como arranca su etapa de indagación, en esa etapa, el fiscal lo que hace es recabar elementos y utiliza cualquier medio de prueba con todas las técnicas de indagación que él considere, obviamente respetando derechos fundamentales. Es un proceso, por eso digo, es un proceso de extinción de dominio, es un proceso, no puede escapar a las reglas generales de un proceso, pero el fiscal lleva adelante esa etapa de indagación, ¿correcto? Eh, Él dirige, obviamente, pero también trabaja en coordinación con la policía, por ejemplo, ¿no? Con alguna división especializada, en el caso de la policía, que pueda ayudar a la etapa de indagación patrimonial. Si el señor fiscal considera que tiene un caso sólido, considera que existe un proceso en el cual se puede extinguir el dominio, es decir, que el origen de esos bienes es ilícito o presuntamente ilícitos, entonces lo que hace es formular denuncia de extinción de dominio. Y esa denuncia de extinción de dominio se la envía, se la presenta obviamente al juez especializado, juez de extinción de dominio. Y el juez de extinción de dominio lo que hace es calificar la denuncia. Entonces verifica si corresponden requisitos de admisibilidad primero, si es que no, lo pueden devolver, lo pueden subsanar. Y obviamente, para continuar el proceso, apertura. Y cuando apertura, lo primero que tiene que hacer es, a partir de ese momento, recién darle la oportunidad al requerido, a la persona que se irroga dominio, que se irroga propiedad y a quien obviamente le pretenden extinguir el dominio, el derecho respecto a esos bienes, para que esa persona pueda contestar la denuncia. Contestada la denuncia, se genera una primera audiencia, que es una audiencia inicial. Y en esa audiencia inicial intentan resolverse, por ejemplo, excepciones, por ejemplo, nulidades, ¿no? Inadmisión de medios probatorios o exclusión, cuestiones iniciales. Terminada esa audiencia inicial, que además es inaplazable, la única causa que ha reconocido la propia ley para aplazar esa audiencia es que el abogado tome conocimiento del caso recién en la audiencia. Entonces es posible alargarle, incluso le pone un plazo la ley, solo 10 días me puedes alargar. Luego de esa audiencia inicial, viene otra audiencia, que es la audiencia de actuación probatoria. Y obviamente ahí ya vamos al meollo del asunto. ¿El origen del bien es lícito o es ilícito? Con los medios probatorios que las partes puedan ofrecer, que el fiscal presentó en su denuncia y que el requerido presentó en su contestación de la denuncia.
termina la audiencia, que también es inaplazable, que también regula como única causal de suspensión que el abogado tenga conocimiento recién en la audiencia, y luego obviamente el señor juez emite sentencia. Se regula en la propia ley el ejercicio de la doble instancia y por lo tanto el recurso de apelación contra la sentencia, ¿no? Que extingue el dominio. Entonces, esa es la base general. Sobre esa base yo quiero darles algunos datos. Y hay algo que a mí me llama muchísima la atención y es por eso que me gusta y no me gusta al mismo tiempo el proceso de extinción de dominio. Y les voy a decir por qué. Primero, en un proceso de extinción de dominio pueden aplicarse medidas cautelares. Pueden aplicarse. Tú puedes perder el dominio del bien a manera cautelar. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa medida cautelar que el fiscal solicita, la solicita incluso, mira, la solicita, el juez la autoriza y se ejecuta sin que el requerido tenga conocimiento. ¿Por qué? O sea, tú te enteras cuando ya están a la puerta de tu casa. ¿Por qué? Porque el requerido toma conocimiento del proceso en sí mismo con la admisión de la denuncia. Jefferson, ¿y esa etapa de indagación que hace el fiscal que tú me dijiste que es donde está recabando? Ahí no. Ese es un primer problema para mí en todo caso, pero finalmente legal. Aunque no quiere decir pues que lo legal no se convierte en arbitrario, ¿no? Pero la cosa es que el fiscal indaga solo, tú ni enterado, requiere información por acá, por allá, e incluso a las instituciones a las que requiere información tienen la obligación de mantener en reserva y en confidencialidad la información que están entregando, para que obviamente el requerido no tome conocimiento de la existencia de la indagación y recién se entere solamente con la admisión de la denuncia. Pero bueno, uno podría decir ya pues, tomas conocimiento con la admisión de la denuncia, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a defenderte porque puedes contestar la denuncia, puedes ir a la audiencia inicial y luego puedes ir a la audiencia probatoria. Pero no, el problema está en que se permita la solicitud, la autorización y la ejecución de medidas cautelares sin que el requerido tenga conocimiento de ello. Obviamente, una vez que tomas conocimiento, te notifican y tienes plazo para apelar, pero ya estás fuera, pues. Y además la apelación se realiza sin efecto suspensivo. Entonces, ese es un gran tema por resolver, por analizar. Pero finalmente permitido por la ley, ¿cierto? Ahora, ese sería básicamente eh, el trámite, ¿no? El trámite que se debe seguir. Esa etapa de indagación debe iniciar, obviamente, cuando el fiscal tenga base respecto de que los bienes, efectos, ganancias, instrumentos tienen un origen ilícito. Y es por eso que, aunque no lo diga la ley, el proceso regulado de extinción de dominio, el fiscal debe responder una etapa de calificación. Porque ustedes se imaginan el daño que puede generar la existencia de un proceso de este tipo e incluso sin tener conocimiento. Entonces, si en un proceso penal común, el fiscal debe calificar la denuncia, en un proceso de extinción de dominio, ya que le son aplicables supletoriamente las reglas del Código Procesal Penal, con mayor razón, ¿no? Entonces, ese es un primer punto eh, que quiero dejar en claro, ¿correcto? Segundo, la ley ha reconocido cuáles son los bienes que son susceptibles de extinción de dominio. Miren lo que dice. Primero, bienes que constituyan el objeto, instrumento, efecto, ganancia
de la comisión de actividades ilícitas, ¿correcto? Salvo que por ley deban ser destruidos. La droga, pues obviamente, la cocaína, no, la pasta básica no la haces parte de extinción de dominio. No existe además derecho de propiedad respecto de bienes ilícitos, ¿no? Entonces, sobre esa base, lo que te dice es, bienes que constituyen ganancias de la actividad ilícita, es susceptible de extinción de dominio. Salvo aquellas que tengan que ser destruidas, obviamente, obviamente. Segundo grupo, bienes de procedencia lícita que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia, o que se confundan, mezclen, resulten indiferenciables con bienes de origen ilícito. ¿Qué quiere decir? Yo puedo dedicarme a la abogacía, ¿cierto? Sin ningún problema, o legalmente me he matado estudiando, tengo un estudio, y de la noche a la mañana decido que mi estudio va a servir para lavar el dinero de un narcotraficante. Mis bienes tienen procedencia lícita. Yo me los he ganado con el trabajo esforzado y honesto. ¿Dónde está el problema? Que esos bienes adquiridos de manera lícita han servido para la comisión de delito o han servido para ocultar, encubrir otros bienes de procedencia ilícita. Se han mezclado agua y aceite y son imposibles de separar. Entonces, si tú tienes un bien instrumentalizado, entonces ese también es susceptible de extinción de dominio. ¿Correcto? Otro, bienes que provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directo o indirecto en actividades ilícitas. Ese traslado, esa transferencia de bienes, acuérdense que es un acto propio de lavado incluso, ¿no? Que tengan, tú la puedes transferir pues a millones de personas, pero si tiene un origen ilícito, ese bien también puede ser susceptible de extinción de dominio. Ojo, dato acá, que el propio decreto legislativo protege al tercero de buena fe. Claro, vas a tener que probar que eres un tercero de buena fe. Pero en principio, esos bienes que provengan de la enajenación, la permuta, enajenación o permuta por cambio de otros que tengan un origen directo o indirecto en actividad ilícita, también podrían ser objeto o bienes susceptibles de la extinción de dominio. ¿Correcto? Otro, bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado de persona natural o jurídica por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades lícitas. Y ese es un tema interesante, este decreto legislativo. Para iniciar la indagación y para formular denuncia de extinción de dominio, es el fiscal el que tiene la carga de la prueba. Es decir, es el fiscal el que tiene que probar que los bienes, efectos, ganancias, tienen un origen ilícito. Aperturada la fase judicial, el juez recibe la denuncia de extinción de dominio, y acuérdense que luego va una audiencia inicial y luego una audiencia probatoria. Aperturada la fase judicial, es el requerido el que tiene la carga de probar que los bienes tienen un origen lícito. ¿Ven que la cosa cambia? En algún momento conversamos, me parece, en una de las sesiones sobre el concepto de carga dinámica de la prueba, que finalmente no está reconocido en la ley, pero que es un tema que se viene utilizando para trabajar casos de lavado de activos. ¿Qué quiere decir? Que prueba quien está en mejores condiciones de probar. Y en el proceso de extinción de dominio, prácticamente lo han puesto en la ley, lo han puesto en específico y han dicho, para arrancar, prueba el fiscal. Él tiene la carga de la prueba. Pero para una vez ya admitida la demanda, es el requerido el que prueba. O sea, tú estás tranquilo en tu casa,
y el señor fiscal tiene sospechas de que existe un origen posible ilícito, te meten al problema, te meten al proceso, porque te notifican el auto admisorio, y ahora te toca a ti. Y tú tienes que empezar a buscar por todos lados toda la documentación y todo el material que tengas a la mano para probar que el origen de tus bienes es lícito. Es más, miren, les doy el artículo en específico. El artículo 2 de este decreto legislativo 1373 regula una serie de principios que voy a tocar igual, pero miren, les quiero dar el inciso 2.9 dice carga de la prueba. Miren lo que dice literal, porque a mí me preocupa mucho esto. Por eso es que este es un proceso administrativo en realidad. Para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio, corresponde al fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino ilícito del bien. El fiscal. Para la etapa de admisión a trámite. Admitida a trámite la demanda, corresponde al requerido demostrar el origen o destino ilícito de los bienes repartidos. Entonces, obviamente hay una inversión total de la carga de la prueba, dependiendo de la etapa procesal en la que uno se encuentra. Dato ahí. Pero estábamos en los bienes susceptibles de extinción de dominio. Habíamos dicho que uno de los bienes es aquel que constituye un incremento patrimonial no justificado. ¿Es entendible? Sí, porque el propio decreto legislativo establece que quien tiene que probar el origen lícito en realidad es el propio requerido, el propio afectado. ¿Correcto? Otro grupo de bienes que pueden ser afectados, susceptibles de extinción de dominio. Bienes y recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito, no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiera tomado sobre ellos una decisión definitiva. Y esto tiene mucha relación con la autonomía que le han dado, que le han otorgado al proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio ni siquiera permite cuestiones previas ni cuestiones prejudiciales. Está proscrito. El propio decreto lo dice. No se permite. Luego, es un proceso totalmente autónomo. No depende de la existencia de un proceso penal, no depende de la existencia de un proceso civil, administrativo, nada. Puede surgir por sí solo. Es un proceso independiente. Es un proceso de naturaleza jurídico-patrimonial totalmente independiente, autónomo, ¿correcto? Por eso es que si tú tienes un proceso penal por allá, que no, obvio, no dependemos uno del otro, pero resulta que en el proceso penal hay bienes, efectos, ganancias, instrumentos respecto de los que no se ha debatido, entonces, me los traigo para acá, para un proceso de extinción de dominio, porque pueden ser susceptibles de extinción de dominio. O puede ser que sí hayan sido objeto de investigación, pero resulta que nadie se pronunció por ellos. Entonces vamos a un proceso de extinción de dominio. ¿Correcto? Otro grupo de bienes. Bienes declarados en abandono o no reclamados y que se tenga información suficiente respecto a que los mismos guardan relación directa o indirecta con actividad ilícita. Hay bienes abandonados. Entonces, por el solo hecho de ser abandonado, tú no extingues el dominio de manera inmediata, sino que tienes que acreditar que ese bien abandonado tiene posible origen ilícito, ¿cierto? 1. 2. ¿Qué pasaría si terminas todo tu proceso de extinción de dominio, pasas tu fase indagatoria, llegas a tu fase judicial, audiencia inicial, audiencia de medios probatorios, y resulta que el juez emite una sentencia absolutoria y no extingue el dominio? Entonces, tú tienes en ese momento la potestad, la facultad de reclamar tu bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que si no lo reclamas en el plazo de 30 días, si mal no recuerdo, el bien es declarado en abandono. Entonces, mosca ahí, ¿correcto? Otro tipo de bien son los bienes objeto de sucesión por causa de muerte y los mismos que se encuentren dentro de cualquiera de los presupuestos anteriores. Claro.
fallece el investigado, ¿cierto? Y obviamente se genera una sucesión intestada, o en todo caso, igual a través de testamento, no hay problema. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esos bienes? Y lo que te dice la ley es, sobre ese también puedo iniciar proceso de extinción de dominio, ¿correcto? Eh, Ese es otro bien sobre el cual podemos eh, iniciar extinción de dominio, ¿correcto? Entonces, sobre esos bienes, con las etapas que estamos conversando, este decreto legislativo, el 1373 y su reglamento, han regulado una serie de principios específicos eh, y de alguna forma diría yo hasta redundantes en algún aspecto, pero ahorita lo vemos. Pero la cosa es que tienen un catálogo de principios que se deben respetar a lo largo del proceso de declaración de extinción de dominio. Y esos ustedes los van a encontrar en el artículo 2 de este decreto legislativo, del 1373. Y el primer principio que el decreto reconoce es el de nulidad. O sea, en realidad es un criterio, porque se reconocen principios y criterios. Eh, y es la nulidad. Y lo que te dice es que todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho, ¿cierto? Bueno, hasta ahí eso es una cuestión que incluso sin reconocimiento es entendible, es parte del proceso. Pero lo bueno es que lo que te reconoce este inciso 2.1 es que esa nulidad obviamente se genera sobre estos bienes de origen o destino ilícito, sin perjuicio de los derechos que tienen terceros de buena fe. ¿Se le puede permitir a terceros de buena fe participar en el proceso de extinción de dominio? Sí. ¿Ellos tienen la posibilidad de acreditar su buena fe? Sí. Pero acuérdense, no ven que la carga de la prueba se invierte, entonces es tu problema. Tú me vienes y a ver cómo me pruebas de que eres un tercero de buena fe. El monto fue razonable, no tenemos una vinculación directa, vendedor-comprador, eh, el bien, el tiempo de traspaso, no es un tiempo de traspaso inmediato entre varias personas, ¿no? Como para sospechar de que existe una actividad ilícita detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Así tú podrías trabajar y decir que el bien lo has adquirido de buena fe. ¿Yo cómo puedo desconfiar de una compra-venta respecto de un bien que me lo venden a valor de mercado? Segundo, ¿cómo puedo desconfiar de una persona que no registra antecedentes? ¿Cómo puedo desconfiar de la compra-venta de un bien que además fue adquirido hace muchos años? Entonces, ¿es posible considerarme un tercero de buena fe? Es posible. ¿Tienes que probarlo en el proceso? Por supuesto. Entonces, ahí tú tienes ese reconocimiento expreso, ¿correcto? Segundo, reconocen el principio de especialidad en este proceso de extinción de dominio. Y lo que te dicen es, todo vacío, toda ambigüedad que pueda presentar este decreto, como además la institución es novedosa, eh, ya sea en su interpretación o finalmente en su aplicación, se resuelven con estos principios, primero. Y obviamente a la propia naturaleza del acto. Sin embargo, tú vas a acudir a una disposición complementaria final, que es la octava, que lo que te dice es cualquier problema de vacío, de insuficiencia legal, aquí tú me recurres al Código Procesal Civil, la madre de los procesos, o al Código Procesal Penal, porque esto tiene, de cierta forma, mucha afinidad, ¿no?, con el proceso penal, aunque ya sabemos, totalmente independientes. Y ese es justamente el tercer principio que regula este proceso, que es el de autonomía. ¿Qué dice? Que el proceso de extinción de dominio es independiente y es autónomo del proceso penal, del civil, del proceso arbitral, administrativo, del que tú quieras. E incluso tú no me puedes venir a decir que existe una sentencia, ¿cierto? Para suspender la emisión de una sentencia en este proceso de extinción de dominio, ¿no? Son autónomos, son independientes, no se requieren el uno del otro. Este no es un proceso administrativo. Lo que está en discusión es el origen ilícito o ilícito de esos bienes, ¿no? Eh, Luego, acá está, este tema me importa, el principio, criterio de aplicación en el tiempo.
Miren lo que dice este decreto legislativo 1373, que la extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de este decreto legislativo. A todos los supuestos, aplica retroactivamente. Entonces, obviamente eso es algo que la ley ha generado para evitar no la impunidad, para evitar el uso y disfrute libre, se podría decir, de bienes de origen ilícito, ¿no? Reconoce también un principio de publicidad y obviamente la publicidad, como les había comentado, se, empieza a regir recién a partir del auto que admite la demanda de extinción de dominio. Pero la etapa de indagación, esas son reservadas, ¿correcto? Y no solamente son reservadas, sino que el requerido podría ni siquiera tener conocimiento de él y enterarse recién con el auto de admisión de la demanda, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente pasa, obviamente? Se reconoce la posibilidad de una cosa juzgada con sus criterios, obviamente, y ustedes saben triple identidad, identidad de sujeto, identidad de objeto, identidad de fundamento. Regula el principio de la carga de la prueba también, ya saben ustedes, fiscal para etapa de indagación, y el requerido está en la obligación de demostrar el origen o destino lícito del bien a partir de la admisión de la demanda. ¿Correcto? Ok. Luego, este propio decreto legislativo, el 1373, reconoce de manera expresa una serie de derechos. Una serie de derechos que en realidad son genéricos a todo proceso y que no son obviamente exclusivos de un proceso de extinción de dominio, pero que han sido reconocidos de manera explícita en este decreto. Y por ejemplo, lo que te dices, obviamente, tienes derecho a un abogado y tienes derecho a ser notificado con el auto que admite la demanda. No te reconoce un derecho en la etapa de indagación. Date cuenta, date cuenta. El reconocimiento o en todo caso el ejercicio de tus derechos se hacen válidos a partir de la admisión de la demanda de extinción de dominio. O podría ser, o podría ser a través de la materialización de una medida cautelar. Tú estás en tu casa tranquilo y se aparece el fiscal con su resolución judicial y dice, he estado en etapa de indagación y he solicitado una medida cautelar. Oh, pero ¿de qué? ¿Por qué no me enteré? Bueno, es que te acabas de enterar ahorita con la materialización porque vamos a ejecutar una medida cautelar. Eso es posible, eso es posible. Entonces, tus derechos son ejercidos desde el día en que te notifican el auto de admisión de la demanda de extinción de dominio o desde el día en que se materializa, se ejecuta una medida cautelar. ¿Correcto? Obviamente tienes derecho a presentar pruebas, tienes derecho a conocer los hechos y los fundamentos en los términos claros, comprensibles, es parte de la garantía de una imputación necesaria, porque sin imputación no hay cómo defenderse. E incluso lo que te dice este decreto es que tú tienes derecho a renunciar al debate probatorio y puedes someterte a una terminación anticipada de extinción de dominio. Eso me pareció interesante, pero el problema está en que no te reconoce un beneficio específico. Tú estás ya en la etapa judicial, no estás ya en la etapa de indagación, estás en la etapa judicial, la audiencia inicial, la audiencia de medios probatorios, y tú te puedes someter a una sentencia anticipada. Pero la pregunta es ya, si me someto a la sentencia anticipada, ¿qué? ¿Me dejan con la mitad de mis bienes, un tercio de los bienes? ¿Qué hacemos? No hay regulada una consecuencia específica, ¿no? Ese sería el único inconveniente. Pero se le ha reconocido ese derecho, ¿correcto? Ya hemos visto sobre qué bienes procede la extinción de dominio. Ya ustedes saben que quien conoce un proceso de extinción de dominio ahora es un fiscal especializado, ¿no? Antes no teníamos esa, esa especialización ni en fiscales ni en jueces, así que se le entregó pues esa potestad a un juez penal y a un fiscal provincial penal, ¿no? Luego cambiamos a un juez de investigación preparatoria y hoy ya tenemos jueces especializados.
Un dato adicional. Cuando el fiscal inicia con su etapa de indagación, esa etapa de indagación estamos quedando que el requerido, el que se siente titular del bien, no tiene conocimiento. Pero lo que sí regula el decreto es que a quien sí tienen que notificarle el inicio de la indagación, miren, no sé si una desventaja en todo caso, pero a quien sí tienen que notificarles a la Procuraduría. Obviamente hay una Procuraduría especializada en estos temas. Entonces ellos participan en la etapa de indagación. Y el requerido, ese no participa. Ese se entera ¿cuándo? Cuando le notifican el auto admisorio de la demanda de extinción o cuando se ejecuta la medida cautelar, ¿no? Acuérdense, el fiscal hace su indagación. ¿Cómo toma conocimiento? Puede ser de oficio, puede ser la denuncia de parte. Inicia toda su etapa de indagación, solo debe avisar al procurador, es decir, van los dos de la mano, puede requerir incluso la ayuda de la Policía Nacional. Terminado eso, formula denuncia de extinción de dominio ante el juez de extinción de dominio. En ese momento, él puede solicitar, el juez puede admitir y puede mandar a ejecutar alguna medida cautelar. Entonces tú te enteras recién en ese momento. O cuando te admiten la demanda o cuando te ejecutan la medida cautelar. Y a partir de ahí recién te puedes defender, contestas la demanda. Y en esa contestación metes todo lo que tienes para acreditar el origen ilícito de estos bienes. Viene una audiencia inicial para discutir cuestiones, en todo caso, de forma, nulidades, excepciones, la cosa juzgada, por ejemplo, quizá la exclusión de alguna prueba que se ha obtenido violando derechos fundamentales, no sé. Y luego viene la fase probatoria. Debatimos y ahí viene la sentencia y se acabó. Es un proceso en realidad bastante sencillo, ¿correcto? Eso a manera de cuestión general. Dato adicional. La indagación que hace el señor fiscal, obviamente no la va a hacer pues eternamente, ¿no? Esa indagación tiene un plazo máximo de 12 meses y puede ser prorrogable por 12 meses más. Es decir, 2 años. Uno se puede pasar en etapa de indagación 2 años. Si es que el caso fuese complejo, y así se declara complejo, varios bienes, varios afectados, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del caso, el plazo ya no será de 12 meses, sino será de 36 meses. Y se puede prorrogar por 36 meses más. Si el caso es simple, tú puedes hacer tu etapa de indagación por 12 meses. Y si el caso es complejo, tú puedes hacer tu indagación por 36 meses. Ambos plazos se pueden prorrogar por un plazo igual. 12 meses en casos simples y 36 meses en casos complejos. ¿Correcto? Dato adicional sobre las medidas cautelares. Estamos diciendo que el fiscal hace su etapa de indagación, luego él puede solicitar medidas cautelares, pero puede ser que por una cuestión de urgencia, que por una cuestión de necesidad y de inmediatez, el señor fiscal pueda, por ejemplo, realizar allanamientos o registros domiciliarios de inmuebles sin orden judicial. Y obviamente, luego, inmediatamente, dentro de las 24 horas, él tiene que solicitar la convalidación de ese acto por parte del juez, ¿correcto? Eh, un fiscal podría ordenar la inmovilización de un bien, ese carro se me queda acá, la inscripción de un bien, la inhibición o la incautación de un bien, sí. ¿Por qué? Por una cuestión excepcionalísima y por un motivo de urgencia, de necesidad, sí. Pero de inmediato, dentro de las 24 horas, esa decisión debe ser confirmada o rechazada por el juez. ¿Correcto? Ahora, terminas tu fase de indagación. Pasas a la fase judicial. La audiencia inicial, la audiencia probatoria y el juez emite sentencia. ¿Qué hacen con los bienes? Bueno, aquellos bienes que puedan ser utilizables pasan a titularidad del Estado, ¿cierto? E incluso nosotros tenemos al PRONAVI, que es el Programa Nacional de Bienes Incautados, y ellos se encargan de la administración de esos bienes, ¿correcto? Aquellos bienes que obviamente por su naturaleza quizá no puedan ser utilizados, pues son subastados. Y la titularidad de
del efecto que genere esa subasta también pasa a manos del Estado. ¿Correcto? Ok. Tal cual un dato adicional, tal cual el proceso penal común, el señor fiscal que está en la etapa de indagación preliminar, él podría tomar una decisión de formular demanda de extinción y pasar a la etapa judicial, o podría decidir archivar la indagación. Es posible. Y el procurador podría interponer queja respecto de ese archivo, por supuesto. Y el procedimiento es casi el mismo, ¿no? Quien conoce es el fiscal superior, él puede ampliar, puede ordenar o puede confirmar, ¿no? Es casi el mismo procedimiento. ¿Qué pasaría si un fiscal archiva y si el fiscal superior confirma? Se archivó el caso, claro. Pero acuérdense que el archivo a nivel fiscal no genera cosa juzgada, sino genera cosa decidida. ¿Y eso qué quiere decir? Que generada cosa decidida, el surgimiento de algún nuevo elemento de convicción hace que esa cosa decidida se levante y el proceso pueda iniciar otra vez, ¿no? Siempre y cuando existan nuevos elementos, nuevas pruebas. ¿Correcto? Eh, ahora, a ver, respecto de las audiencias, les he comentado que estas audiencias tienen un carácter de inaplazable, obviamente, y que el único supuesto en el que se podría reprogramar solo por el plazo de 10 días es porque el abogado haya tomado conocimiento recién en ese momento, ¿no? Pero ese es el proceso de extinción de dominio. Un proceso nuevo, un proceso poco desarrollado, un proceso poco aplicado incluso, porque les quiero dar alguna jurisprudencia. Miren, eh, solo hay una casación, solo hay una casación sobre este tema. Es la única que existe y es la única que habla de este tema. Es la casación 1408-2017 de Puno. Y la Corte Suprema desarrolla en esta casación cuál es la naturaleza del proceso de pérdida de dominio. Reconoce su autonomía, eh, es un proceso que finalmente es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada al Estado la titularidad de bienes. Y esos bienes, ¿por qué se trasladan a titularidad del Estado? Porque resultan siendo objeto, instrumento, efecto, ganancia de alguna actividad ilícita, debidamente probado en un proceso de extinción de dominio y acreditado mediante una sentencia. Ese proceso ha respetado todo el debido proceso por ser proceso y obviamente no exige ni una indemnización ni una contraprestación, salvo la acreditación de buena fe de un tercero, ¿no? Que esa sí se ha reconocido ahí, no hay problema. Pero esa es la única que ustedes van a encontrar, ¿correcto? A nivel de Corte Suprema, que en realidad son las que más desarrollan este tema. Pero sin duda que este es un tema interesante, novedoso, no sé si productivo, porque incluso diría yo una pizca, un matiz de arbitrario, pero al reconocerse que es un proceso administrativo, pues cualquier cuestionamiento de este tipo, por ejemplo, de la inversión de la carga de la prueba, puede caer, ¿no? Pero finalmente es un proceso vigente, poco utilizado, pero vigente, ¿correcto? Así que amigos, espero haber sido productivo y nos vemos en la próxima sesión. Un fuerte abrazo.